Muy buenas tardes compañeros y licenciado. El día de hoy voy a hablar sobre el acuerdo de paz, pero primero definamos qué es la paz. La paz se puede definir en un sentido positivo y negativo. En el positivo, la paz es un estado de tranquilidad quietud. En negativo, la paz es un estado de ausencia de guerra o violencia a nivel político y para el derecho internacional. La paz es una situación y relación mutua de quienes no se encuentran en guerra. Ahorita hablemos sobre la paz en Guatemala. En Guatemala se vivió un conflicto armado interno en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida, racismo, dignidad a la población guatemalteca a través de métodos encausados por horror. Después de 36 años de conflicto armado interno en que se vivió la población guatemalteca, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz y duradera entre la Unidad Nación Revolucionaria Guatemalteca URNG y el Estado de Guatemala. Acontecimientos puso fin al conflicto. El acuerdo de paz firme y duradera firmó el 29 de diciembre de 1996 introduce la base necesaria para un desarrollo en paz y augurar un futuro moderno para el país. En ese acuerdo hay muchos puntos, en que está la educación, a la seguridad para todos los ciudadanos, también a la derecho a la vivienda, a la alimentación, a la agricultura. Muchas gracias. Los aspectos principales de los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas, considerando que los pueblos indígenas han sido sometidos de discriminación debido a injusticia por su origen, cultura y lengua. El gobierno de Guatemala acuerda lo siguiente. Número uno, identidad de los pueblos indígenas basado en el respeto y derechos políticos, culturales y económicos de todos. Número 2. Se reconoce la identidad de los pueblos mayas, garífunas y xincas. Número 3. La lucha contra la discriminación. Número 4. Los derechos de la mujer indígena. El gobierno de Guatemala se compromete a promover el fiel cumplimiento sobre la eliminación de la discriminación hacia los pueblos indígenas, el cual debe ser respetado por todos. Objetivos del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El primero es reducir la discriminación hacia los pueblos indígenas, ya que varios años atrás de la firma de este acuerdo, los pueblos indígenas habían sufrido de mucha discriminación en su propio país y hasta en sus propios pueblos. El segundo es garantizar la educación para todos los pueblos. En anteriores años se veía de igual la misma discriminación hacia estos niños y se decía entre comillas que los niños de pueblos indígenas no tenían el derecho a estudiar. Tercero, asegurar la participación de los pueblos indígenas en la economía e intereses públicos del país. Eso significa que pues ellos también tengan un aporte en los intereses políticos. Reconocer los avances tecnológicos y científicos mayas y de los demás pueblos indígenas. Reconocer el acoso sexual como un delito. Reconocer los derechos de la mujer indígena y su vulnerabilidad. Promover y reconocer la espiritualidad de los mayas y la transmisión de estas culturas hacia los demás. Y como último sería la protección a cada uno de los pueblos mayas. Daré un resumen sobre la filosofía de los acuerdos de identidad en los pueblos indígenas. Para continuar con este tema, me gustaría dar a entender qué es una filosofía. Y una filosofía es un conjunto de razonamientos expuestos por un pensador, que en este caso sería el pensar de las personas involucradas en este acuerdo. La identidad de las personas indígenas es aquel conjunto de normas que los hacen únicos y los identifica, como su cultura, su pensamiento maya, su artesanía y etcétera. Entonces, estos acuerdos tenían como finalidad erradicar la discriminación que vive el pueblo indígena actualmente. E incluso en la actualidad se ve esto todavía. Entonces, la filosofía en sí era erradicar la discriminación al pueblo indígena. Uno de los principales acuerdos de identidad de los pueblos indígenas es el derecho a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales, en una doble dimensión como personas individuales y como pueblos. Otro derecho que está en el acuerdo
es el derecho a participar libremente en la vida política del país, como lo pudimos ver en 2019 con la participación de Telma Cabrera en las elecciones. Otro de los derechos es el de poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Esto incluye la obligación del Estado a no desarrollar actividades militares en tierras o territorios indígenas sin previa consulta. Según el artículo 43 de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, explica que debe haber una protección especial a mujeres, ancianos, jóvenes, niños, niñas y personas indígenas con discapacidad. ¿Qué son los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz son temas que el gobierno y la URNG negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el conflicto armado que duró más de 36 años. Los principales logros alcanzados por medio del acuerdo de paz fueron: número 1, se puso fin al conflicto armado que duró más de 36 años. Número 2, se reforma la Constitución para organizar las funciones del ejército. Número 3, garantizar y proteger la plena observancia y respeto de los derechos humanos. Número 4, investigar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el enfrentamiento interno. Y número 5, es el reconocimiento a la identidad y derechos de los pueblos indígenas para construir una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Noticias que informan sobre los avances en el país sobre el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Hoy en día los indígenas representan más de la mitad de la población total de Guatemala, alrededor de 6 millones de habitantes. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas fue firmado en 1995. En ello se le conoce que deben de contar con derechos, con acceso a la justicia, una participación política, una educación, unos asuntos prioritarios de derechos humanos, una espiritualidad, y se llega a la conclusión que ya han pasado ya varios años desde la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, la paz, la estabilidad y la integridad física para todos los ciudadanos del país aún están lejos de haberse alcanzado. Noticias que informan sobre los avances en el país sobre los acuerdos de paz. El pasado 29 de diciembre de 2016 se conmemoraron 20 años de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, los cuales, además de poner fin a 36 años de enfrentamiento armado interno, buscan resolver los principales problemas del país a través de reformas sustantivas de carácter socioeconómico, político y relativas a los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Ya se han realizado 5 consultas regionales en el país para evaluar el grado de cumplimiento con los acuerdos de paz por parte del Estado. Realizaron análisis sobre los avances y obstáculos relacionados con la implementación de las recomendaciones de la Comisión para el Establecimiento Histórico. Para responder a la incógnita de las acciones que debemos implementar para que los acuerdos de paz puedan ser una realidad hoy en día, hay que tomar en cuenta que el problema vigente para la implementación de estos es que sectores como el económico, el político, el militar e incluso el de justicia no han asumido sus responsabilidades en el conflicto armado interno. Cuando nos preguntamos sobre qué acciones debemos realizar para que los acuerdos de paz puedan ser una realidad, normalmente vamos a responsabilizar a dichos sectores de no implementar una ley, de no implementar una norma que nos puedan acercar más a el objetivo que estamos buscando. Pero si nos ponemos un poco más filosóficos en el tema y agregamos que paz puede ser algo más que solo la ausencia de guerra, como su definición lo dice, podríamos decir que paz también es una manera de vivir. Es aquí donde podemos preguntarnos qué puedo hacer yo como ciudadano para que los acuerdos de paz puedan ser cumplidos. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para vivir en una sociedad en paz? Y es ahí que de un tema a otro podemos resumir que paz sería la implementación de valores en nuestro día a día y a la implementación de estos en los hogares de los cuales seremos parte en un futuro. Gandhi dijo, si quieres cambiar al mundo, cambia tú mismo. Muchas gracias.
Los acuerdos de identidad indígena se constituyen a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Los pueblos indígenas fueron representados por la URNG, quienes lograron convalidar 17 puntos. Quizá uno de los más importantes es el punto número 4, que habla sobre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos del pueblo indígena, ya que es acá en donde en realidad entran a valer ante el Estado el pueblo indígena. Esta inclusión, respeto y valorización planteada en los acuerdos de identidad fueron un sueño plasmado en papel, después de 36 años de conflicto. Sin embargo, como antes lo mencioné, era solo un sueño, pues a nuestros días, la discriminación, la represión y el dogmatismo cultural de la sociedad no indígena ve aún al indígena como un ser sin valores, derechos, creencias ni oportunidades. Nos han deshumanizado.